Bienvenidos a nuestro nuevo podcast de MC Wellbeing. Somos Mara y Curro. Para las que no nos conozcáis, MC Wellbeing es un proyecto que nace desde la psicología y el coaching, en concreto de la fusión de esto con nuestra pasión por el deporte, y pretende acompañar a las personas en sus retos emocionales y psicológicos vinculados al deporte y relacionados con la salud. En concreto con running. Así que hoy os queríamos contar cómo ha sido este proceso mío de lesión. En concreto, lo que vamos a hacer hoy es, en primer lugar, hablar de nuestra experiencia personal, como Curro y como Mara, no como psicólogo ni coach, para después ver cómo lo hubiésemos enfocado si me hubiese decidido a acudir a un profesional, cosa que debería haber hecho, cómo lo enfocaría Mara desde el coaching y cómo lo enfocaría yo desde la psicología. Así que, si te parece, hago yo un breve resumen de cómo fue la lesión. Sí. Y cuentas tú cómo lo vivimos más a nivel experiencia. Bueno, yo llevo jugando a fútbol y a fútbol sala desde que tengo 5 añitos, así que ya son más de 20 años jugando. También soy corredor de maratón y de aficionado al running en general. Hasta que un 21 de abril del año pasado, jugando un partido, se me cayó una persona encima y tuve una pequeña lesión. En concreto, lo que me hice fue que me rompí el cartílago de la rodilla izquierda y el ligamento lateral. Y bueno, este proceso sigue hasta el día de hoy, ya que tras una primera parte que os vamos a contar, finalmente hace un mes y medio me han operado. Así que bueno, ¿cómo ha sido este proceso, Mara? Ha sido largo. Yo creo que mejor que lo cuentes tú cómo te sentiste y luego mi parte, ¿no? Vale. Sí. Pues bueno, a ver, mi primera fase yo la llamaría como shock negación. Y es que, para que os hagáis una idea, cuando me lesioné durante el partido, hice como 15 intentos de levantarme del banquillo a calentar y calentar para volver a salir a jugar. Hasta que me di cuenta de decir, vale, a lo mejor hoy te has dado un golpe tan fuerte que no puedes. Entonces, bueno, yo llamé a Mara y le dije, oye, que vamos para casa, que me duele un poquito la rodilla, he tenido un golpe tal, pero no te preocupes. Bueno, llegué a casa y entonces ella se empezó a preocupar porque cómo estaba eso. Eso era enorme. Y fuimos al hospital, era como esto. Él llegó con el lema de ha sido el golpecito. Y era, se quitó los pantalones y se puso hielo. Y digo, no ha sido el golpecito, nos vamos al hospital. Salió del hospital descayó. No era el golpecito. Entonces, bueno, tras el típico proceso médico me dijeron que iba a estar como unos 2 meses inmovilizado y que a partir de ahí iba a tener pues más meses de recuperación. Entonces, bueno, esos 2 meses inmovilizados fueron una cuesta hacia abajo. Hablando de emociones ya y no tanto del proceso, el primero fue la rabia, ira, frustración por sentir que esto era injusto, que al final, ¿por qué me tenía que pasar a mí? No me dio por pensar que a lo mejor llevar 20 y pico años jugando a fútbol es comprar demasiadas papeletas para lesionarse la rodilla. Pero bueno, ese sentimiento de frustración y de ira estaba ahí. El segundo era miedo de no saber qué iba a pasar, un miedo acompañado de pensamientos catastróficos de nunca te vas a recuperar, esto va a ser eterno, va a ir todo fatal, bueno, de todo lo que se os ocurra, pues a mí se me pasó por la cabeza. Pero la que se llevó la lotería fue la tristeza. La tristeza fue horrible, O sea, me fue comiendo, cada vez me tiró más hacia abajo, porque al final lo perdí todo. O sea, todo me refiero a mi día a día. Perdí mi libertad de movimiento, perdí mi pasión, que era el running. Para que os hagáis una idea, la semana anterior habíamos hecho una media maratón en Praga. Perdí el fútbol, en el cual para mí es algo que, bueno, mis compañeros no pueden decir que soy el más implicado y tampoco os penséis que soy profesional, pero lo vivo mucho. Y entonces no salía. ¿Cómo fue mi tristeza vista desde fuera? Muy grande. Es verdad que desde el principio, pues, bueno, al principio era un poco negación, completamente de no pasa nada, esto tal, esto ya pasará. Pero claro, al verse pasar los días, la tristeza iba cayendo más. Entonces llegó un punto que es duro decirlo, pero que, bueno, pues no se cambiaba, estaba en pijama, no se duchaba. Pasó. Entonces, pues, de decirle, hablar con él y decirles que tú eres psicólogo, lo sabes perfectamente, esto es un círculo que estás haciéndolo cada vez más grande. O sea, ¿es difícil? Sí, claro que sí, nadie dijo que fuera fácil, pero al final hay una parte
que tiene que ser activa de no quedarte ahí, ¿no? Si te metes en la cama y te tapas, es lo que te pide el cuerpo, pero no es lo mejor, porque si no se va haciendo la bola más grande. Entonces, bueno, luego... Me metiste una hostia de realidad, porque bueno, esto hay que decirlo y agradecerlo, hoy lo hago públicamente, ya te lo he dicho muchas veces, pero fuiste tú la que me hizo darme cuenta de, oye, ¿qué está pasando aquí? No hay manual que te haga ver, o sea, que te explique cómo es sentirte en esa situación, porque al final, o sea, es que lo primero no me di cuenta. O sea, yo en mi mente estaba enfrascado en mis pequeñas cosas en las cuales la higiene básica no entraba. Y lo segundo, o sea, es que al final el cómo la mente, cómo todos los pensamientos eran negativos, cómo no ves un atisbo de luz, está muy bien leerlo, pero hasta que lo sentí, lo primero no lo vi, y lo segundo, realmente, o sea, es que era una fuerza muy grande. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ella me pegó un poquito la hostia de realidad y sí que cambió un poco la dinámica, me ayudé de nutricionista, porque bueno, ese era otro tema, que la alimentación, pues os animo a que siempre en procesos de lesión consultéis a un profesional, porque yo, ¿qué hice? Dejé de comer. Sí. No dejé de comer en plan inanición. No, pero comía mucho menos, se alimentaba, pues por ejemplo, le faltaba mucha proteína, al final algunos suplementos que estaba tomando, pues los dejó de tomar, justamente pues, la creatina, y entonces la nutricionista le dijo, no, Curro, si es que tienes que tomarla, o sea, no porque no estés entrenando, sino que estás en una lesión, entonces tú tienes que alimentar el músculo lo máximo posible, entonces... justamente en esa época yo estaba preparando un triatlón y era divertido porque divertido para depende de quién lo vea, porque para mí no, pero yo comía mucho y él comía igual que yo, o sea, en un proceso de recuperación de él sin movilizarse y yo preparándome un triatlón comíamos lo mismo, entonces, bueno, pues estábamos hablando de que además yo comía mucha cantidad de comida, no un pajarito. Claro, era contraintuitivo, en mi defensa diré que era contraintuitivo. Entonces, bueno, siempre creo que se habla del lesionado, pero ¿cómo lo llevaste tú? ¿Cómo fue vivirlo desde tu persona? Pues a ver, fue difícil sobre todo porque pues tienes que estar ahí emocionalmente para apoyarle en la tristeza, porque fue la emoción más predominante en todo el proceso, pero también en la alegría, cuando se subía para arriba y se iba, también hay que cortarle en corto, porque se emocionaba muy rápido. Entonces, claro, la hostia luego era tremenda. Entonces, claro, para evitar, o sea, era un poco que estuviera entre ni tanto para un lado ni tanto para el otro, sino un poco en un pánico de la realidad. Entonces, bueno, pues al final fue un poquito, a veces el pepito grillo o el logro, depende de quién lo diga. A lo mejor es que otra cosa es que yo cuando algo ha sido un poco para mí doloroso lo borro. Entonces no lo recuerdo qué pensaba en ese momento, pero mi recuerdo a día de hoy era que cuando estaba abajo me levantó y cuando intenté volar y no podía me mantuvo en tierra. Entonces un poco, la verdad es que tu parte de apoyo fue bien. Pero sigo y te vuelvo a preguntar, ¿y tu autocuidado? O sea, a ver, no te irías en vano de tener que de repente cuidarte a ti, que creo que como adulto ya es algo bastante duro, sino de otra persona, sí, así de repente. Es verdad que la parte física, tanto la emocional, que sí que es verdad que eso, pues estar ahí apoyando y un poco poniéndole a él primero, eso es la verdad, que era lo que yo necesitaba. Además yo estaba en una época muy estresante, eso fue un poco el detonante, tenía mucha ansiedad y aún así le ponía a él primero, si él estaba triste, pues el primero. Yo a lo mejor necesitaba estar en casa tranquila o me apetecía irme a la playa y relajarme y estar sin hacer nada, pero él pues necesitaba a lo mejor salir o lo que fuera, ¿no? Entonces, pues yo a lo mejor no le decía, ostras, había pensado que iba a hacer esto, vamos a hacer. Y era como, claro que sí. Y en realidad estaba pensando. Pero bueno, la cosa es que sí, que es una parte también emocional fuerte, pero también física, porque él no podía hacer nada. Entonces él necesitaba cualquier cosa, cualquier ayuda, o sea, la limpieza, la comida, pues eso, el ir a comprar, llevarle a los médicos o a la rehabilitación, lo que fuera, ¿no?
Y, por ejemplo, pues necesitaba un café y se lo había dejado en la cocina. Es como, me traes el café, claro, no, iba con las muletas, no puede llevar un café. Entonces sí que luego fuimos adaptando algunas cosas que él se burlaba y me decía que también pues era una bruta, ¿no? Porque dije, yo creo que hay que poner una pausa aquí, ponte una mochilita y por lo menos el libro te lo cargas, porque claro, era todo, ¿no? El ordenador, el Claro, libro y tal. yo en ese momento dije, ¿pero qué dices? Qué bestia. Pero qué bestia. Pero es verdad que, ¿qué pasó? Que me hiciste más autónomo. Entonces, cuando ella se iba, yo podía manejarme. Entonces, bueno, puede sonar bruto, pero es verdad que a veces hay que darle un empujoncito. Sí. Y luego también la tristeza, ¿no? De, oye, pues te compartíamos el running y era importante para nosotros. Tanto acompañarnos, no corríamos juntos porque él corre a una velocidad que no es la mía, desde luego. Corría. y bueno, pues empezamos a compartir otras cosas. Entonces yo estaba preparando en ese momento el triatlón y bueno, pues él me acompañaba en la bici. Cuando ya se había recuperado un poco, pues yo mientras estaba corriendo, él venía en la bici o si yo tenía que hacer bici él también. Entonces, bueno, pues empezamos a disfrutar también de la bici. Del ciclismo. Sí. Y esto es algo que a mí me encanta también, ya metiéndome un poco como psicólogo, que al final ella me preguntó, como coach, una pregunta muy sabia, que fue, vale, y si no puedes hacer esto, ¿qué sí que puedes hacer? Entonces, bueno, tras mucho trabajar saliendo de la bici, ¿qué opinaba yo de la bici al principio? Pues, a ver, me da la puta. O sea, no quería y era como, pero qué aburrimiento, esto no cansa. Súbete a una montaña y verás tú si no cansa. A mí no me gusta, a mí lo que me gusta es correr el fútbol sala, correr el fútbol sala, solo me gusta esto. Entonces es que muchas veces a las nuevas ideas cuestan tiempo. O sea, quiero decir, ahora mismo, cada fin de intentamos buscar un sitio donde ir. O sea, es que a mí me hace ilusión, o sea, a mí me encanta ahora el ir con la bici. Y en ese momento, o sea, para mí es hora de decir... Entonces, bueno, un poco tuvimos que irnos por ahí. No me gustaría, retomando el tema de antes, recomendar que cuando veáis una persona lesionada, aparte de preguntarle al lesionado, le preguntéis a la persona que está al lado. Porque, de verdad, yo lo veo desde ahora que ella se preocupó mucho por mí. Yo creo que no estaba en condiciones, la verdad. Pero creo que no lo hice tanto y creo que esto es algo que le puede pasar a mucha gente. Si a mí que me considero un poco empático, psicólogo, emociones, todas estas cosas, creo que no me preocupé lo suficiente por ti, creo que es algo que le puede pasar a mucha gente. Entonces mi recomendación es que también le preguntéis a la persona que está al lado, oye, ¿y tú qué tal estás? ¿Cómo lo estás llevando? Bueno, después de la chapita que os hemos pegado, ya vamos a explicar una parte más técnica, desde cómo lo hubiese abordado Curro desde la parte psicológica, desde en terapia, y después pues cómo lo hubiese abordado yo desde la parte de coaching. Si alguien me viene con esta situación y dice, pues quiero trabajar X, ¿no? Y como se trabaja, que son dos maneras completamente diferentes, se pueden trabajar conjuntamente, pero no tiene nada que ver la una con la otra. ¿Podrías resumir? Te voy a pedir 20 segundos, 30. ¿Qué es el coaching? Así muy brevemente, en un KitKat. Vale, el coaching, esto de verdad, vale. El coaching es una disciplina que se enfoca siempre en el presente, de cara al futuro. Tenemos un plan de acción siempre, hay un objetivo muy claro, muy específico, y todas las sesiones terminan con un plan de acción. Entonces está muy, muy, muy dirigido a la proactividad del cliente. Entonces imagínate que aparezco yo después de que mi novia me diga que me duche, ¿vale? Yo y aparezco por ahí. No lo sé, no tengo muy claro qué es el coaching y te digo, Mayday, necesito ayuda. ¿Qué harías? ¿Cómo se aborda? Desde la perspectiva de coaching, lo primero es saber exactamente qué es lo que quiere trabajar la persona. Entonces, en este caso, por ejemplo, tú dijiste, yo trabajaría la aceptación, ¿no? En su día. Entonces, pues, si viene una persona y yo quiero trabajar la aceptación, ¿qué es la aceptación? Lo primero, la persona tiene que entender perfectamente qué es la aceptación, qué se entiende por aceptación, para qué quiere trabajar la aceptación, qué beneficios va a obtener y un poco qué áreas más van a verse afectadas. Entonces, cuando la persona bien entienda esto, luego se irán viendo qué es lo que ha intentado hacer y qué es lo que no ha intentado hacer para intentar trabajar pues lo que quiere, ¿no? Y luego se van viendo en sesiones, bueno, se estipula que pues hay unas sesiones fijas, a diferencia de terapia. Bueno. Sí, depende. O sea, es verdad, en principio, aunque en los manuales se dice que toda la tendencia es hacer protocolos breves,
la realidad de la terapia psicológica es que muchas veces se alarga, que no hay para nada un objetivo claro y que se puede tirar el tiempo que haga falta. Sí. Pues en coaching no, en coaching sí que hay unas sesiones que se estipulan, más o menos vienen a ser entre 8 o 10, así a rasgos generales, una forma regular de hablar, dependerá también del caso o también de lo que el cliente diga, yo quiero 4 sesiones, bueno. Y también depende de si estamos hablando laboral o life coaching, ¿vale? Pero bueno, en este caso en concreto, pues se fijan las sesiones, pues van a ser entre 8 o 10 y cuándo lo quieres cumplir, ¿no? Entonces, siempre todas las sesiones van a ir enfocadas al objetivo que se ha fijado desde el principio y se van a ir viendo los bloqueos, tanto pensamientos como emociones como comportamientos que se están dando, que están bloqueando el proceso bueno, en este caso de la aceptación que él tenía. Y luego siempre se termina con un plan de acción. ¿Qué pasa? Que a la siguiente sesión, que más o menos oscila entre 3 semanas, más o menos, cada 3 semanas vuelves a ver al cliente, le vas a preguntar lo primero el plan de acción, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué has hecho? Y si lo has hecho, ¿por qué lo has, o sea, bueno, ¿qué has aprendido? Si no lo has hecho, ¿por qué no? Para ver exactamente qué es lo que está sucediendo. Y entonces se trabaja sobre eso. Luego se le da mucho protagonismo al cliente porque siempre se empieza diciéndole qué es lo siguiente que quiere conseguir y bueno, hay un objetivo de sesión. Entonces pues también obviamente se pregunta sobre lo siguiente que se quiere conseguir y en el objetivo de sesión es, bueno, y de hoy ¿qué te quieres llevar? Entonces, la diferencia es que creo principalmente que se le da mucho protagonismo, yo nunca doy la opinión, o sea, no tengo opinión, no enjuicio, no hay nada que yo vaya a decirle al cliente que tenga que hacer como tiene que hacerlo. Yo esas cosas no se las digo, es mucha parte de reflexión. Entonces es puro reflexión. Si a lo mejor, por ejemplo, no vamos al pasado, no vemos de dónde vienen todos los pensamientos, las emociones, todo esto no se trabaja en coaching, eso solo lo dejamos para los psicólogos. Yo también he estudiado psicología, pero se trabajo desde la parte de coaching. Entonces no se trabaja tanto esto del pasado, sino más hacia el presente y hacia el futuro. Y bueno, pues cualquier tipo de reflexión que esa persona tenga de decir, bueno, pues ostras, acabo de caer que esto puede venir, esto el cliente lo sabrá, yo no trabajo sobre ello. Y bueno, pues sí, así se trabaja. Desde mi experiencia personal, como persona que he recibido, o sea, la responsabilidad es tuya. O sea, que tú llegas ahí y tú sabrás que quieres trabajar. Obviamente, aporta desde el sentido de que Mara tiene una estructura y obviamente no va ahí a simplemente escuchar y yo a decir... No funciona. No funciona. Hay mucha reflexión y pero... muchas preguntas, muchas preguntas y cosas que normalmente no te paras a preguntarte tú mismo. Entonces, yo no opino. Yo prácticamente no hablo en sesión, pero sí pregunto mucho. Entonces es el cliente el que habla. Tampoco le dejo hablar de cualquier cosa. Si se me va por las ramas, hay que aprovechar la sesión. O sea, es todo muy práctico. Entonces, si está ahí divagando, también lo voy a traer a la persona y voy a decir, ¿esto que me estás contando, cómo afecta a lo que te quieres llevar hoy? Seguramente me dirá, pues en nada. O sí, por esto. Vale, pues reflexionamos sobre eso. Bueno, reflexiona la persona, ¿no? Pero no se puede hablar de cualquier cosa que se le pase por la cabeza y no lo traigo de vuelta, porque hay que aprovechar mucho el tiempo de sesión para que la persona pues vaya avanzando lo máximo posible y aproveche su espacio. Sí, bueno, yo solo quería comentar simplemente el hecho de llegar a... que muchas veces la gente llega a una sesión de psicología con la actitud de arréglame. Contigo a los 30 segundos entiendes de que no vale eso. O sea, quiero decir... Claro, entonces, de alguna manera tú... O sea, yo he sudado, como cliente. Yo he sudado ahí dentro. Porque, claro, te hacen muchas preguntas y te da la responsabilidad de ver hacia dónde tienes que avanzar y encima ella te pega buenas cortes ¿y para qué necesitas una sesión de coaching para esto? O sea, quiere decir, te tiene que retar. O sea, yo me siento retado, es la realidad. Sí, hay una parte que es muy retadora de decir, si una persona lo tiene clarísimo y tal cual, pero al final siempre hay bloqueos, ¿no? De que no estás avanzando por un motivo, sino para qué viene esa sesión. Si todo lo haces como tú quieres,
¿para qué necesitas coaching, no? Entonces, esto también se valora en la primera sesión, o sea, no voy a empezar un proceso que no tiene sentido, o sea, tienen que ser procesos que tengan sentido. Entonces, si hay algo, ¿no? que ves que hay un bloqueo, que esa persona ni siquiera quiere trabajar, pues sí, le voy a retar a la persona y le voy a preguntar exactamente pues, qué está pasando ahí, o es muy, muy vivencial, se hacen muchos ejercicios también. Te iba a preguntar por ello. A mucha gente le gustan mucho los ejercicios, son preguntas de reflexión, pero también hay muchos ejercicios que son muy en vivo, de visualización, de aceptación, pues se trabaja mucho las emociones, ¿no? Para sentirlas. Entonces, a la gente le gustan mucho porque creo que es una manera que normalmente no se suele trabajar tanto, todo tan práctico. Y bueno, pues la gente la verdad es que dice que le gusta mucho. Mira, por ponerse un ejemplo, es que es una pregunta que tengo marcada y si no la digo reviento. Bueno, definimos el objetivo respecto a la lesión y yo tenía claro hacia dónde quería ir, pero en ese momento era cuando estaba más triste y no estaba realmente, por decirlo de alguna manera, no estaba haciendo todo lo posible para mejorar, porque estaba tan triste o como no podía hacer lo que yo quería, no hacía nada. Entonces hubo una pregunta, para que os hagáis bien el tipo de preguntas, que es, vale, y teniendo claro hacia dónde quieres llegar, que es recuperarte lo mejor posible, ¿qué sí puedes hacer hoy para avanzar en ese camino? Pues yo qué sé, o sea, ya a mí me hizo pensar mucho, o sea, es verdad, claro que no podía correr, no podía prepararme una maratón, pero sí que podía hacer fuerza, y tanto de arriba como de abajo, o sea, a lo mejor de pierna aún era muy limitado, pero sí que podía hacer, el ejercicio es algo importante para mí, y estar fuerte al final en todos los sentidos iba a ayudarme en el proceso. Pues a mí me hizo darle muchas vueltas. Entonces son ese tipo de preguntas que a lo mejor en ese momento yo le respondería una tontería, porque yo tiendo a hablar, como ya estáis viendo, pero luego me quedé dándole muchas vueltas. Entonces, y bueno, respecto con la lesión o como yo lleve el proceso, ¿algún ejercicio que crees que me podría haber venido bien? ¿Se te ocurre? Esto se lo estoy preguntando, no está preparado para nada, así que ahora mismo estará pensando, esto me lo tendrías que haber dicho que me lo ibas a preguntar. No pasa nada, porque en su caso él, por ejemplo, quería trabajar la aceptación. Entonces, pues, ¿qué es la aceptación? Para empezar, ¿qué es la aceptación? Porque cada uno tendrá un concepto de lo que es la aceptación. Sí que hicimos una visualización de, bueno, pues cuando se visualizó aceptándose y todo eso. Y uno de los bloqueos que sí que tenía, por ejemplo, pues era el miedo. Entonces, pues sentarte al lado del miedo. Esto no lo hicimos tal cual, pero es un ejercicio muy chulo. Entonces, sentarte al lado del miedo o sentarte al lado de una emoción y ver qué te dice. Y la verdad es que salen cosas muy, muy chulas. O sea, la gente normalmente pues, siempre piensa, ¿no?, que las emociones son negativas o son positivas. Yo siempre voy con una bandera y las emociones no son ni negativas ni positivas, simplemente son desagradables o agradables. Entonces, el cambio que la gente da con este tipo de ejercicios es muy grande. O con un autosabotaje, ¿no? De decir, bueno, pues si lo que quieres hacer es esto y lo que estás haciendo es esto, ¿qué está pasando aquí? Entonces, por ejemplo, este ejercicio también se puede poner, ¿no?, de las dos manos y decir, bueno, pues todas las cosas que estás haciendo con esto, ¿quién es este? ¿Y quién es este? ¿No? Y le ponemos nombre y le hacemos, o sea, tienen emociones. Estas dos figuritas de repente tienen emociones y tienen personalidad. Entonces ya el que te parecía tan bueno ya no es tan bueno y el que te parecía tan malo tampoco es tan malo. Entonces eso también es un ejercicio muy chulo, que si no lo hicimos, por ejemplo. Pero bueno, ahora se me está viniendo a la cabeza que sí que hubiese sido en otra ocasión, por ejemplo, con lo que decía de no estoy haciendo esto, pero en realidad quiero hacer esto y tal, pues haberlos enfrentado y haber dicho, ¿cómo podéis trabajar juntos, no? Entonces ese ejercicio también es muy chulo y te hace verlo desde otra perspectiva. Sobre todo al final es el cambio de perspectiva, el entenderlo, el ser más consciente, es muy importante, la consciencia. Otro día hablaremos de este tema. Es que justo yo con lo de las emociones, yo es que soy un poco ladrón, entonces lo que veo que me gusta se lo robo. Y bueno, al final el hecho es ver la intención positiva que tiene esa emoción y que los psicólogos tendemos a lo que nosotros llamamos la psicoeducación, que viene a ser tender a soltar una chapa al cliente con
las emociones no son positivas ni negativas, todas tienen su función. A ver, si funcionase así, yo como psicólogo estaría perfecto y hubiese llevado la lesión genial. Muchas veces la teoría hay que integrarla y vivirla. Entonces, ejercicios como los que hemos hecho ahí, como sé los que haces y como bueno, otros que también se hacen desde la psicología, pero que son más experienciales, más de vivir la atención o más de darte cuenta por ti mismo, creo que aportan un montón. Y que a lo mejor me hubiese ido bastante bien, ¿no? Ahí entender la tristeza que me quería decir. A lo mejor, si no hubiésemos empezado, si hubiese empezado antes, hubiese pedido ayuda, pues me hubiese ayudado mucho, ¿no? Yo creo. Bueno, ¿y tú qué? Desde la perspectiva de un terapeuta, ¿cómo lo abordarías? Bueno, aparte de robarle las técnicas que le robe, yo tengo un enfoque principal basado en la terapia cognitiva. Entonces, así en los 20 segundos que te he pedido a ti, pero siendo un poquito más pesado, diría que obviamente tú me vas a consultar porque hay algo emocionalmente que está mal, pero yo lo que postulo es que va a ser la manera en la que tú te ves a ti mismo, al mundo y a los demás, es decir, tus creencias, las que te van a generar esta situación emocional. Entonces, obviamente, mi trabajo principal durante lo que sería toda la terapia se centraría en trabajar sobre mis pensamientos y creencias que me están llevando a tener esta situación de la lesión, a no estar experimentándola de la mejor manera. Obviamente, en una primera sesión, lo primero que haríamos sería hablar de emociones, porque muchas veces pensamos que la gente tiene el mismo conocimiento emocional que nosotros, pero cuando la gente viene a la sesión muchas veces no es así. Y con nosotros digo de ti. Pues yo personalmente, es que es verdad, yo lo he tenido que aprender, porque eso nos enseña en clase. Entonces, lo primero sería ver qué emociones estás sintiendo. Yo en este caso he hablado antes del miedo. Lo que propone la psicología dentro de la terapia de la ansiedad, que bueno, esta la ha desarrollado principalmente Clark. Entonces dice que el miedo al final requiere de esa parte cognitiva, es decir, de una valoración. Porque obviamente si no, el miedo nos está avisando de una amenaza. Entonces, ¿qué percibimos como amenaza? Eso es una valoración que estamos teniendo. Entonces, un poco dice que cuando ese miedo se convierte en desadaptativo, hay 5 procesos cognitivos o 5 interpretaciones o valoraciones que nosotros hacemos que pueden estar sesgados. Entonces, él trabaja principalmente con trastorno de pánico, con personas que le dan un ataque de pánico o que tienen fobia social, pero la verdad es que tuve la suerte de tener un taller recientemente con él y le di un poco la vuelta a cómo esto se podía hacer en una lesión. Y creo que cumplo los 5, ¿vale? Los cinco cosas que podrían ir mal las tengo. La primera es que las personas, en su caso con un trastorno de pánico, están muy atentas a sus sensaciones corporales. Es decir, en cuanto perciben, o sea, están todo el rato atentos a estoy sudando, estoy temblando, me está temblando la voz o estoy hiperventilando, ¿cómo tengo el corazón? ¿Cómo se pasa hasta la lesión? Pues a lo que me pasa a mí, yo estoy completamente todo el rato chequeando cada paso que doy. Yo chequeo si la rodilla va bien. Os lo juro que hasta por la noche, cuando me levanto a mear, yo miro a ver cómo va la rodilla. O sea, y esto obviamente es un foco de malestar, pero yo estoy completamente atento y haciendo un escáner corporal, en concreto centrado aquí, de cómo está yendo la rodilla. Entonces tengo completamente el foco puesto ahí. Fuente de malestar. Una segunda es que, vale, yo estoy atento a mis sensaciones corporales, ahora imagínate que siento algo, que siento a garbancito o algo parecido. ¿Cuál es el siguiente error en la interpretación que podemos cometer? Su gravedad. Es decir, ver que esto, o sea, supone el fin del mundo. Para que os hagáis una idea, empecé hace poco la rehabilitación después de la operación y obviamente sentir dolor es algo normal. Pero hubo un día que sentí más dolor del que tocaba. Entonces, bueno, yo por la noche, ya mi conclusión a las 11 de la noche comiendo techo fue que la operación había salido mal y que me tenían que volver a operar porque no podía andar. Vale. Entonces, otro check que le damos. El siguiente son las estrategias que usamos. Todos utilizamos estrategias cuando sentimos una ansiedad, o sea, una emoción que sentimos como desagradable, tendemos a hacer algo para evitarlo, normalmente. Y ahí es donde muchas veces viene el error, en esta estrategia compensatoria de evitación. Que por un lado está en conductas, y es que el ejemplo es buenísimo. Al día siguiente, yo no andé. Dejé de andar.
Os lo juro que por casa, o sea, yo tengo para no andar recto, porque obviamente supone más esfuerzo, al principio que me costaba, yo andaba así un poquito, que yo digo como en el planeta de los simios, como César, el protagonista. Entonces, pues al día siguiente yo, mi estrategia de evitación conductual desadaptativa era andar otra vez como el planeta de los simios, para evitar sentir otra vez de nuevo el dolor. Y luego está la evitación cognitiva, que es evitar pensar en ello, que esto lo hago mucho, que es coger la escoba y ¡fua! Problema al fondo y no pensar en ello. Es distraerme con lo que sea o evitar pensarlo. Entonces, obviamente, no quiere decir que estas estrategias de per se sean desadaptativas, pero el hecho de que sean las únicas, pues es cuando se viene el problema. Luego, la cuarta cosa es las señales de seguridad, que sería un poco en el caso de la lesión, pues que el fisio me ha dicho que es normal, que pese a que he sentido ese dolor ha sido momentáneo y no todo el rato, pues bueno, yo a todo esto no le hago ni caso. Es decir, yo en ese momento tenía dolor, así que, ¡pam!, directamente omisión de las señales de seguridad y centrarme sobre lo que os he dicho, cada situación de dolor y gravedad exagerada. Y la última cosa que... Mara se está impacientando. Y tengo muchas cosas de las que hablar. Y la última cosa que evaluaríamos sería mi capacidad de afrontamiento. Es decir, muchas veces nos vemos desde una posición de vulnerabilidad, sobre todo en estas situaciones negativas. Y claro, entonces, yo, ¿qué pasaba si realmente estaba yendo mal o iba más lento? Pues que era la catástrofe y que yo no iba a ser capaz, que iba a volver a no ducharme. Entonces, poco a poco, lo que iríamos trabajando sería en generar un pensamiento más adaptativo o más alternativo, que esté, por un lado, más ajustado a la realidad, porque muchas veces la gente va a venir con distorsiones o pensamientos que no se acercan del todo a la realidad. Y por otro lado, a lo mejor, aunque esos pensamientos se acerquen a la realidad, a lo mejor no es en lo que tú quieres pensar o la manera en la que tú quieres ver el mundo. Entonces, obviamente, analizaríamos y trabajaríamos un poco para generar una perspectiva más de acuerdo con sus valores. Otro tema que tú también trabajas, que yo también trabajo, y es que al final es la guía hacia dónde va la terapia, hacia dónde va la persona, hacia dónde quieres ir. Y eso van a ser tus valores o tu para qué en la vida. Aparte de eso, obviamente, al final, a nivel de técnicas de pensamiento, pues podríamos trabajar cuando los pensamientos te inundan o sientes que no pueden parar. Hay técnicas como la técnica de parada de pensamiento para ayudar en esas situaciones. Otro va a ser todo el tema, voy a hablar de la relajación porque el mindfulness de nuevo es un tema tuyo, pero esto también posiblemente formaría parte del proceso si yo hubiese acudido a sesión. Es un tema mío, no por el tema de coaching, sino porque es una cosa que me quiero hacer una puntualización. No está tanto relacionada con coaching, que puede que también, pero es algo que a mí me gusta mucho. Me gusta siempre pues trabajar mucho la meditación, estar en el momento presente y bueno, pues es algo que también, por ejemplo, para la aceptación pues también se trabaja mucho, ¿no? Al final, estar en el momento presente es básico para poder aceptarlo. Para aceptarlo, para el dolor, para toda la ansiedad, para todo el estrés, para todo. O sea, quiero decir, eso sería también, igual que los pensamientos iría transversal, el tema de relajación, momento presente, mindfulness, como quieras llamarlo, iría transversal. Luego, obviamente, también fomentaría el proceso de análisis continuo, de ver la persona, cómo está sintiendo, cómo va avanzando. Y ya en el momento de acercarse ya cuando ya dejase de estar inmovilizado, expectativas. Y no solo suyas, sino también del entorno. Porque yo lo sentí, de que al final el entrenador, y se lo estoy muy agradecido, hubo un día que dijo, siento que esta temporada estamos aquí jugando esperando a que llegases. Muy bonito, casi me echó a llorar. Pero, quiero decir, ahí había una presión y yo negaba lo que le estaba pasando a mi cuerpo por sucumbir a esas expectativas, no solo mías, sino del resto. Entonces, pues bueno, eso sería, en líneas generales, cosas que creo que a mí me hubiesen podido ayudar. Entonces, un error que cometí fue no acudir a ayuda psicológica y que creo que hubiese cambiado. Y bueno, ya para ver que todo esto obviamente lo he empezado a trabajar. Para acabar, ¿qué diferencia está viendo entre mi segundo proceso de adaptación y el primero? ¿Cómo lo estás viendo? No tiene nada que ver. O sea, la actitud es completamente diferente. También las expectativas que él tiene, no hay tantas subidas y bajadas, al final es como mucho más continuo y eso es un cambio brutal. También nos hemos preparado mejor.
En esta ocasión ya sabíamos lo que venía, entonces pues nos preparamos mejor, acomodamos muchísimo mejor la casa para que la gente pudiera venir a hacer visitas, cogimos una silla de ruedas, porque al final, pues es verdad, con las muletas no se puede caminar, pero oye, con una silla de ruedas no vas a caminar, pero yo sí. Y podemos salir a pasear, irnos un poco más lejos, también pues entender qué es lo que va a pasar, pues a lo mejor hemos también llamado a una persona que venga a ayudarnos en casa para el tema de la limpieza, pues son cosas que pues parecen tonterías, pueden ser, que nos ha cambiado completamente. Y también el hablarlo constantemente, o sea, es decir, cómo te sientes tú, qué necesitas, qué no necesitas y el pedir ayuda. Porque yo creo que la primera vez pues no se pidió ayuda a nadie y esta vez ha sido lo contrario, de hola, vamos a necesitar vuestra ayuda, por favor. O sea, yo hablé con los amigos de curro y fue de, por favor, sacarlo, yo qué sé, ir con él por ahí y tal, y lo mismo, ¿sabes? La familia también ha estado muy, muy encima y eso se ha notado un montón. Es que no tiene nada que ver. Sí, sí, completamente. Por ejemplo, también, que para contarlo un poco gracioso, hice una despedida de mi rodilla en una fiesta, como despedida de soltero, pero de rodilla, para sentir una última vez ese andar y poder encarar de otra manera. También, pues, me despedí del correr durante 15 minutos, o sea, al final hice cosas para enfrentarlo mejor. Así que, en resumen, y esto es transversal al coaching y a la psicología, emociones, conductas y pensamientos. Sí. Eso es lo que, tanto si acudieseis a Mara como si acudieseis a mí, trabajaríamos. Desde otra perspectiva, la mía sería mucho más proactivo, mucho más reflexivo y más invitado a la acción. Y desde la psicología... Metería muchísima más teoría y al final posiblemente trabajaría cosas que no quieres trabajar. Creo que eso es una diferencia grande. ¿De dónde vienen? Es decir, al final de dónde vienen, intentaría rascar y a lo mejor la agenda con Mara es tuya, tú tienes tu responsabilidad. A lo mejor yo, usando obviamente lo que sé y lo que la teoría psicológica dice, pues meto cosas en la agenda, que no quiere decir que ya no las sepa, sino que es un método distinto. Entonces, de tal manera ya guiaría el proceso teniéndolo eso más de una manera que no saliese tanto a jugar. En cambio, yo a lo mejor en ese sentido lo metería un poco más en el sentido de que creo que ayuda. Aunque no lo veas, a mí siempre me gusta decir que al final la terapia es poner el foco en una zona que tú no te sueles alumbrar. Entonces, a lo mejor sería eso un poco, poner el foco y cegarte, lo que haría más. Y Mara te daría la lámpara y te diría, alumbra donde ¿A dónde quieres que vayamos? Sería un poco el resumen. Sería un poco así, ¿no? Y bueno, también que no están contrapuestas, sino que totalmente se ayudan la una a la otra. Hay gente que tengo como clientes y usan las dos. O sea, ahí se trabajan... una semana van al psicólogo, otra semana a coaching o cada 2 semanas y les funciona muy muy bien, ven que hay una mejora muy buena, entonces siempre yo pregunto al cliente, habla con tu psicólogo y pregúntale si lo ve bien, si lo ve factible, porque depende también de en qué momento estés, si estás con una depresión... ¿Sin ducharte? No. Una depresión ya patológica, sí. No vamos a empezar un proceso de coaching, eso es seguro, o si estás con fobias, por ejemplo, tampoco, o si estás con a lo mejor una fobia social, tampoco, pero bueno, en general siempre se puede trabajar conjuntamente y la verdad es que las dos se apoyan mucho. Así que nada, nos encantaría escuchar vuestros comentarios, sugerencias, cualquier duda que os haya surgido de alguna cosa que hemos comentado y nos ha quedado claro. Así que nada, espero que os haya gustado y aquí lo dejamos. Hasta luego.